Las plantas son un recurso ideal para decorar nuestro hogar, ya que pueden cubrir con unas vistosas y coloridas hojas y flores cualquier espacio vacío. Es por eso que una de las mejores especies vegetales para esta tarea son las plantas trepadoras o enredaderas, ya que son ideales para cubrir cualquier pared lisa que se encuentre libre o para llenar de vida y estilo cualquier balcón o camino de tu hogar. Es por estas plantas que se nos ocurrió la idea de este video, en donde vamos a hacer un repaso por 8 plantas trepadoras con unos colores muy vistosos y que son ideales para decorar tu hogar. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzamos la lista con una hierba que pertenece al género del jazmín. Estamos hablando del conocido jazmín estrella o alas de ángel. Esta es una especie de arbusto y planta trepadora que tiene su origen en Asia y Europa, con unas hojas perennes y crecimiento rápido, a punto que se puede superar fácilmente los 2 metros de altura. Sus hojas son de un color verde oscuro y sus flores son de un contrastante color blanco crema. Estas flores poseen una forma de estrella y pueden ser muy abundantes y perfumadas, siendo apreciadas durante la primavera y verano. El tamaño de esta planta puede ser hasta más de 6 metros, siendo ideal para cubrir los muros, las vallas o cercas. Eso sí, va a necesitar de unos soportes o tutores para esta tarea, aunque esto no es un impedimento para que deje de ser una hierba muy vistosa y que se utilice para fines ornamentales, desarrollándose a pleno sol o en semisombra. La planta de este segundo punto quizás sea una de las más bellas de la lista. Estamos hablando de la conocida como pasiflora o flor de pasión, aunque muchos seguros la conocen como maracuyá. Se trata de una planta trepadora de crecimiento rápido que puede llegar a alcanzar entre 6 y 9 metros de longitud. Sus tallos poseen unos zarcillos que se pueden enganchar a la superficie de, por ejemplo, vallas, barandillas o pérgolas. Así que no será un problema a la hora de decorar cualquier superficie. Ahora bien, seguro te diste cuenta que la parte más llamativa de esta hierba es la curiosa forma de su floración, pudiendo ser vista durante todo el otoño y siendo también aromáticas. Estas pueden tener unos coloridos y bellos tonos azules, celestes o púrpuras. Así que si buscas una vistosa y llamativa hierba para tu jardín, esta planta puede ser una muy buena opción, ya que además te brindará los deliciosos frutos de la maracuyá. La siguiente planta de la lista es quizá una conocida por muchos, siendo oriunda de Europa meridional y llevando el nombre de madreselva, pudiendo ser también conocida como lonicera, chupamiel o pata de cabra. Este es un arbusto trepador de crecimiento rápido y muy resistente, pudiendo trepar las paredes, los muros o huecos sin detenerse. Esta posee hojas siempre verdes, siendo ovaladas y brillantes por debajo. Con respecto a sus flores, estas brotan en primavera y tienen una forma muy interesante, pudiendo ser de un color amarillo, blanco, naranja o rojo. Además, desprende un aroma muy agradable, siendo más apreciado por las noches. Es más, estas flores tienen propiedades diuréticas y es refrescante y sudorífica. Eso sí, ten en cuenta que a esta planta le salen unas bayas o frutos que no son para nada comestibles y pueden traer problemas gastrointestinales si son consumidos. Otra planta trepadora siempre verde es la conocida como Dipladenia, mandevilla o jazmín de Brasil, siendo originaria de las junglas sudamericanas. Sus hojas, de tonos verdes oscuros, crecen de forma opuesta mientras que sus flores poseen una forma de embudo, siendo levemente perfumadas y con unos colores que pueden ser rosas, rojas o blancas según la especie. Esta floración puede verse en abundancia durante el verano y parte del otoño. En cuanto a su tamaño, este puede alcanzar los 10 metros de altura, la cual, junto con la belleza de sus flores, la hacen una planta ideal para decorar arcos, paredes o cañizos. A esto hay que sumarle que también atrae a las abejas, colibríes y demás pájaros. Eso sí, ten en cuenta que esta planta es tóxica si se ingieren sus hojas, así que procura que tus mascotas o niños pequeños no entren en contacto con ella. Continuando con las plantas de porte arbustivo y de rápido crecimiento, nos encontramos con la Thunbergia, también conocida como parras reloj o Susana ojos negros, siendo nativa de las regiones tropicales de Asia, África y Madagascar. Las hojas de estas plantas son opuestas y en forma de flecha, además de ser algo dentadas en sus bordes, con unos tallos vellidos en forma de espiras y una altura que puede llegar a los 3 o 4 metros de largo en zonas tropicales.
Durante la época de floración, que empieza a mediados de la primavera y termina cuando aparecen las primeras heladas, le crecen unas bellas flores de un color anaranjado, aunque algunas de sus especies pueden ser de tonos blancos, rosas o violetas. Es por estas características que la hace una planta ideal para tener lugares que queremos resaltar o que se destaque, regalando color y armonía al ambiente. Si de plantas trepadoras hablamos, la conocida como bignonia de invierno, flor de San Juan o trompetero naranja no puede no estar en la lista. Esta es oriunda de Brasil y otros países latinoamericanos. Si bien es un arbusto trepador y de crecimiento rápido, puede llegar a trepar hasta 20 metros si se le agrega un soporte y si el clima lo permite. Algo curioso es que las flores de esta planta están presentes entre el otoño y final del invierno, aunque ya su nombre te puede dar la idea. Estas son muy vistosas y abundantes, con unos tonos anaranjados y presentándose en grupos terminales y en forma tubular, con unos pétalos vueltos hacia atrás. Es así como, por su gran poder cubritivo, se suele usar en exteriores para tapar muros y pérgolas, en macetas grandes para terrazas, en invernaderos y hasta en jardines acristalados. Otra planta trepadora muy bella es la que lleva el nombre de Akebia kinata, siendo originaria del este asiático y Japón. Este es un arbusto trepador de tallos leñosos con una altura que puede ser entre 4 y 5 metros. Sus hojas son alternas y palmeadas compuestas, estando agrupadas de a 5 en los tallos, teniendo unos tonos violetas o morados mientras van creciendo. Con respecto a sus flores, se encuentran divididas en macho y hembra, pero pueden hallarse de ambas en un mismo ejemplar. Estas presentan 3 pétalos con unos colores que pueden ser marrones o púrpuras, pudiendo ser de un color rojo o lila avanzada la primavera, estando reunidas en racimos axilares de 2 a 5 ejemplares. Un dato interesante es que el olor de estas flores recuerda al del chocolate, así que si buscas una bella hierba para cubrir rejas, celosías o vallas, esta puede encontrarse entre las posibles plantas. Por último, y no por eso menos importante, nos encontramos con la popular y clásica parra, una planta que estoy seguro que la viste adornando algún jardín. Esta hierba se puede dividir en 2 grupos. Por un lado está la vid, que es cuando la planta crece en forma de arbusto y que no se le permite alcanzar un gran tamaño. En cambio, la parra se irá aferrando a las diferentes superficies y su crecimiento no tendrá límites. Sea cual fuere el tipo de planta, ambas dan unas ricas y deliciosas uvas, pudiendo ser verde claro, moradas o violeta oscuro. Es más, estas uvas son la materia prima para la fabricación de vino y otras bebidas alcohólicas, pudiéndose encontrar en extensos terrenos llamados viñedos. En mi hogar tengo esta planta de hace muchos años y estaba observando cómo van creciendo las pequeñas uvas en los racimos, que estarán maduras para consumir recién para el mes de febrero. Así que no solo te brindará una buena fuente de alimentación, sino, además, una sombra fresca en las tardes de verano. Gracias por ver este video. Si quieres saber más sobre curiosas y bellas plantas para tu hogar, puedes ver algunas de las anteriores entregas que hemos subido, ya que estoy seguro que algunos de ellos serán de tu interés.